y puedo decir que fue una pintora muy reconocida. Empezaba a crecer como pintora. Tengo cuadros en 17 museos. Por 3 años di clases de pintura a los chiquitos invidentes y eso me hizo entender mucho cuál es el proceso que se da dentro de la creatividad, porque la creatividad es un proceso. Poco a poco dejar la pintura y entrar mucho más al mundo de los negocios. Tomaste una maestría y luego fundaste una de las empresas más grandes de innovación. Pero tuvimos 14 oficinas en el mundo, en lugares como China, España, no solo Latinoamérica. Me fascina estar dentro de este proceso. Trabajé para Coca-Cola Mundial. En China, para el gobierno chino, especialmente en el área de desarrollo de carros con energía de hidrógeno. Entonces, siendo mexicana y realmente pensando que iba a tener una empresa pequeñita, crecí en el mundo a convertirme en, yo creo, una persona muy reconocida dentro de la innovación. Amigos, bienvenidos a su programa 18 Minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente Smart Speakers. Hoy, desafortunadamente, no pudo estar Mauricio Reynoso, el director general de la MEDIR, pero pues le mandamos saludos. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es Clara Klug. Es una gran pintora y cambió su concepto de pintura, ¿no? De repente se fue al mundo de la innovación. Clara, platícanos un poquito qué tipo de pintor eras y qué fuerza tenías y cómo fue que cambiaste al mundo de la innovación. Mira, yo tengo una licenciatura y una maestría en la Academia de San Carlos y puedo decir que fui una pintora muy reconocida. Empezaba a crecer como pintora. Tengo cuadros en 17 museos. En 17 museos. Sin embargo, hay aspectos dentro del arte que siempre me llamaron mucho la atención. Una de ellas es cómo se forma el símbolo en el niño. Yo di clases de pintura a niños. Tuve un taller que fue espantosamente malo, lo cerré. La vida me puso en contacto con una mujer que tenía una escuela para niños ciegos. Le pedí que me permitiera dar clases de pintura a los chiquitos invidentes. Por 3 años di clases de pintura a los chiquitos invidentes y eso me hizo entender mucho cuál es el proceso que se da dentro de la creatividad, porque la creatividad es un proceso. Pero eso también me abrió las puertas para ser invitada al Centro Internacional de Creatividad que está en la ciudad de Buffalo y que pertenece a la Universidad Estatal de Nueva York. Y fui invitada a la primera generación que hubo para entender cuál es el proceso creativo en el hombre, ¿sí? Y formar parte del grupo que desarrollamos todo este concepto de qué es creatividad, cuál es la diferencia con innovación y cómo poder fomentar en el ser humano tanto la creatividad como la innovación. Eso me hizo poco a poco dejar la pintura y entrar mucho más al mundo de los negocios. Sí, que tomaste una maestría y luego fundaste una de las empresas más grandes de innovación de Latinoamérica, ¿no? Platícanos un poquito de esa parte, por favor. Sí, mira, en realidad, cuando yo entré a Buffalo no existía la maestría. La maestría la construí junto con 40 otros participantes, y al final me dieron el título de maestría porque yo la hice, ¿no? Sí, y sí, abrí en América Latina tal vez la empresa más fuerte en innovación en ese momento. Tuvimos, ahora lo achiqué un poco, pero tuvimos 14 oficinas en el mundo, en lugares como China, España, no solo Latinoamérica. Sí, estuve trabajando en los Emiratos,
porque realmente el mundo de la innovación es muy nuevo y el mundo de la creatividad. Yo recuerdo cuando empecé, ni siquiera existía la palabra. En las computadoras ponías creatividad y aparecían onditas rojas abajo, como si fuera una palabra incorrecta, ¿no? Entonces, esto es un mundo muy desconocido, muy importante, pero muy nuevo, y me fascina estar dentro de este proceso. Y llegaste a tener clientes muy importantes, ¿no? Como China, el país de China, Emiratos Árabes Unidos. Sí, mira, por 18 años trabajé para Coca-Cola Mundial. Así, en China, para el gobierno chino, especialmente en el área de desarrollo de carros con energía de hidrógeno, con ThyssenKrupp, la empresa alemana de aceros inoxidables, con Henkel Pegamentos, ¿sí? Entonces, siendo mexicana, y realmente pensando que iba a tener una empresa pequeñita, crecí en el mundo a convertirme en, yo creo, una persona muy reconocida dentro del mundo de la innovación. Excelente. Tú que estuviste en el mundo de la pintura, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Sí, esa es una pregunta muy importante. Sí, muchas veces se usan como si fuera lo mismo creatividad o innovación. En realidad, la creatividad, ¿cómo se define creatividad? Hacer algo nuevo y útil. ¿Ok? Eso es creatividad. La gran diferencia está que la creatividad es generar nuevas ideas, y la materia prima de la creatividad es la imaginación. La innovación es implementar nuevas ideas en soluciones. La palabra soluciones es la diferencia. La palabra soluciones, y además la materia prima es el conocimiento. Es decir, creativamente podemos ponernos acá a tener ideas de cómo hacer un nuevo teléfono celular. Podemos ser muy creativos en ese sentido, pero si no metes la innovación y lo desarrollas, de nada te sirvió, ¿no? Entonces se fusionan los dos, entre tener las grandes ideas, pero saberlo implementar. Uh-huh. Excelente. ¿Cómo fomentar la innovación en las organizaciones? Mira, la innovación es un proceso, primero, es un proceso. Quiere decir que es algo que se tiene que aprender a hacer, ¿ok? Es un proceso político. ¿Qué quiere decir esto? Como innovación tiene que ver con cambio, quien lo fomenta son los líderes de la organización, ¿sí? Y lo fomentan a través de la retroalimentación con la gente. Déjame darte un ejemplo. Si yo vengo y tú eres mi jefe y te digo, tengo una buenísima idea, tú pareciera que tienes dos opciones. Decirme, tu idea no me gusta, nunca más te voy a volver a dar una idea, nunca, ¿no? O decirme, déjame pensarlo. Si me dices, déjame pensarlo, ahora tú me reportas a mí, porque yo voy a llegar y te voy a decir, Francisco, ¿ya lo pensaste? Claro, sí. Es una manera, y es la que fomenta realmente la innovación dentro de la organización. Te llego con una idea, y tú primero me das lo positivo de mi idea. Esta idea me gusta por esto y esto y esto. Me das el potencial. Si la llevamos a cabo, podríamos llegar a resolver esto y esto y esto. Pero ahora vienen las preguntas. ¿Cómo vas a resolver esta situación? ¿Cómo vas a resolver esta situación? ¿Cómo vas a resolver esta situación? Piénsalo, resuélvelo. Me vienes a ver. Entonces, de esta manera, no solamente la otra persona se siente escuchada, sino lo estás forzando a pensar en soluciones, no en ideas. Entonces lo estás llevando a lo que es innovación. Claro, un paso más allá. Un paso más allá. ¿Y cuándo involucras a todo el equipo? Involucrar al equipo, y muchas veces se habla de trabajo en equipo. Ok, una empresa que no sabe manejar la polaridad que hay entre trabajar solo y trabajar en equipo, pierde mucho tiempo. Ok,
A veces no se necesita un equipo. Si una persona viene con una idea y la quiere desarrollar solo, es su derecho, ¿no? Entonces, trabajar con equipos en lo que es innovación no siempre es necesario, pero es muy importante saber cómo construyes un equipo para lo que es innovación. ¿Y cómo construyes un buen equipo ganador para que te genere productos así? Sí, esa es una pregunta que muchas veces en las organizaciones me las hacen. Sí, mira, cuando nosotros tenemos un problema y queremos resolver, todos los seres humanos hacemos 4 cosas. Clarificamos cuál es el problema que tenemos. Generamos ideas. Convertimos la idea en soluciones, implementamos. Todos tenemos estas 4 maneras de trabajar, pero todos tenemos una más fuerte que otra, ¿no? Entonces, para construir un gran equipo de innovación necesitas tener clarificadores, ideadores, desarrolladores e implementadores. Son las 4 partes del equipo. Si te falta una, necesitas tener herramientas que sustituyan esa parte. Por ejemplo, en México nos faltan desarrolladores, ¿sí? Tenemos magníficos clarificadores, maravillosos ideadores, grandes implementadores, pero falta la gente que desarrolla, ¿no? Entonces se necesitan herramientas que sustituyan esa parte. Pero un gran equipo necesitas tener las 4 preferencias. Ya, y volviendo un poco en lo que estábamos, te pregunté cómo fomentabas la innovación, pero si la quieres institucionalizar, si quieres volverte en una organización realmente innovadora, ¿cómo hacerlo? Bueno, mira, primero necesitas que la gente se desarrolle en 7 habilidades de pensamiento que podemos hablar eso independientemente. Si quieres, platícanos sobre las... Las platico. Ok, mira, necesitas saber diagnosticar. Uno, ¿Diagnosticar? Diagnosticar. Diagnosticar. Sí, si lo que tienes es un problema que necesita resolverse, si los datos que tienes son los adecuados, ¿ok? Después, necesitas tener una visión. Y entonces es el pensamiento diagnóstico, el pensamiento visionario. Porque cuando tú vas a innovar, no trabajas con lo que tienes, trabajas con lo que quieres. Y para eso necesitas tener una visión de qué quieres. Necesitas saber cuáles son tus estrategias para llegar a esa visión. Necesitas saber generar ideas. Y cuando se habla de brainstorming, en realidad se maneja la palabra muy fácil. Pero para poder de veras llegar a una solución que valga la pena, una empresa necesita por lo menos saber en 2 horas cómo desarrollar en el rango de 5,000 ideas. ¿Ok? Pero el pensamiento más difícil de desarrollar y el más importante es el pensamiento crítico. ¿Pensamiento? Crítico. Si tú tienes 5,000 ideas, ¿cómo eliges una? ¿Ok? Y entrando a lo que es innovación, ¿cómo saber medir riesgos? ¿Ok? Y el pensamiento táctico, ¿cómo implementas? ¿No? Entonces, para formar una cultura de innovación necesitas desarrollar en la gente estas 7 habilidades de pensamiento. Necesitas que el líder cree en la innovación, pero otra parte muy importante es saber hacer autopsias. Claro. Si algo no funcionó, si hubo un error o alguna cuestión así, ¿no? Si algo no funcionó, aprender de los errores, ¿no? Me gusta el concepto de autopsia, ¿no? Ya tenemos al muertito, ¿no? Ya no sí, vamos a investigar. ¿Por qué se murió? Claro, sí. Entonces, saber hacer autopsias es una de las estrategias más importantes en la innovación. Sí. Cuando sacas un nuevo producto o un nuevo servicio innovador, ¿cómo debes de prever o cómo debes de planear, ¿no? Porque seguro van a haber muchas cosas que se pueden oponer o va a haber varios obstáculos al éxito de ese producto, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma
de buscar que esas ideas funcionen, esas innovaciones? Ok, mira, los americanos creen que ellos inventaron la innovación, ok, y dejaron muy de lado todo lo que se estaba haciendo especialmente en Rusia. Los rusos son excelentes para el desarrollo de nuevos productos. Yo uso la metodología rusa para desarrollar nuevos productos. Sin embargo, para salir al mercado, los americanos saben cómo hacerlo. Sí, y se trabaja con prototipos. Es decir, lo que tú haces cuando vas a salir con un producto o con un servicio es, lanzas algo muy básico y aprendes. Y vuelves a lanzar algo nuevo y aprendes, ¿ok? Entonces, a través del ensayo y error, llegas al resultado. ¿Por qué? Si tú desarrollas todo tu producto y tu servicio y sales al mercado y no funciona. Sí, eso se está usando mucho actualmente con todas las startups y con todas las empresas así, ¿no? O sea, de que sales con un proyecto no terminado así, y que el mismo mercado te vaya diciendo, ¿no? El mercado te vaya diciendo. Esa es una de las primeras partes que se tiene que hacer. Pero hay otra parte también muy importante que es influencia. Es decir, si tú y por eso el diagnóstico es tan importante desde el principio, si tú no tienes influencia en tu mercado o tienes aspectos que están relacionados con regulaciones del medio ambiente o legales, tu producto no tiene camino, ¿no? Entonces, todo el proceso tienes que estar manejando hasta donde tú tienes la influencia y si no, cambiarlo. Sí, déjame darte un ejemplo de qué es influencia. Sí. A mí siempre me gustó un señor, Robert Redford. Ok, soy una mujer muy creativa y me puedo pasar 10 años generando ideas de cómo hago para que Robert Redford se enamore de mí. Pero no tengo influencia, ¿sí? No lo voy a conseguir. Tengo que cambiar, ¿sí? Dejar de pensar en cómo hago que Robert Redford se enamore de mí a pensar en cómo hago para dejar de pensar en idioteces. Claro. Sí, cuestiones a tu alcance, ¿no? Cosas así, exactamente. Tienes que ver que lo que estás haciendo está a tu alcance. Esa es la manera de no correr tantos riesgos cuando estás innovando y saber medir el riesgo. Sí. Clara, pues muchísimas gracias, conceptos muy interesantes, ya llegamos a los 18 minutos y pues me encantó compartir este tiempo contigo. Muy amable por invitar, mucho. Amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente programa y si les gusta, por favor compartan esta grabación. Hasta luego.